Apocalipsis 2, 18, 29. Carta a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Estas son las palabras del Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies como bronce encendido. Escribe, esto es lo que dice el Hijo de Dios. Esta vez el Señor ya no oculta su cualidad divina. Al principio era como un hijo de hombre, ahora es el Hijo de Dios. Es esencial que la iglesia de Tiatira sepa que el mismo Hijo de Dios le habla. Está tan profundamente atrincherada en el pecado que un vago llamamiento ya no sería capaz de sacudirla y encaminarla hacia la conversión, puesto que escuchará las cosas más extremas que el Señor pueda decir, o casi deba estar segura de que es realmente el Hijo de Dios quien le habla. Y el Hijo de Dios recibe inmediatamente otras dos cualidades. Sus ojos son como una llama de fuego y sus pies como bronce ardiente. Los ojos tienen el poder de incendiar lo que ven. No tienen este poder en sí mismos, sino porque es el Hijo de Dios. El poder omnipotente del Padre se expresa en esta mirada de fuego, y sus pies son como bronce ardiente. No puede posarlos en ninguna parte sin dejar profundas huellas, no solo en el terreno blando como la arena, sino también en el más duro, el que ofrece más resistencia. Quien es golpeado por la mirada del fuego debe responder quemándose. Cuanto más se entrega a la perfección, más se quema, hasta que no es más que una antorcha. Entonces ya no es necesario distinguir si quería o no encenderse en primer lugar, si se abandonó a sí mismo o no. Basta con que arda ahora, con que se haya prendido. Por supuesto, siempre viene del Señor. Pero cuando un hombre se inflama y arde, entonces su yo está en la llama. La llama se casa con su forma y no es externa e involuntariamente que arde. Ha hecho verdaderamente suyo el fuego. Cuando un hombre suspirante lanza miradas ardientes a una joven y ella se las devuelve, ella no puede alegar que ha sido hechizada por su mirada. De alguna manera ha tomado una decisión y ha dicho sí a esa llama. Ha elegido. Sin embargo, donde el Señor entra con sus pies de bronce ardiente, no hay verdadera elección, decisión o respuesta. El pie imprime una señal, una marca de reconocimiento, incluso antes de que la persona así marcada pueda expresarse. El Señor tiene estas dos maneras de tomar a un hombre a su servicio y es imposible decir cuál es mejor o cuál resulta en el servicio más perfecto. El que arde ha dicho en un momento un sí pleno al fuego y ha comenzado a servir al instante, mientras que el que es marcado es humillado primero y luego necesita algún tiempo antes de comenzar a servir. Se convierte por la humillación a la fe y al servicio, ambas formas, la inflamación y la impronta, son formas de gracia. Pero hay algo más de libertad en la primera forma. Tiene algo de propuesta de matrimonio, de invitación, pero tan inflamada que está segura de su éxito. La huella de la mano contiene, por así decirlo, una amenaza que se cumple inmediatamente sin dejar tiempo a la reflexión. San Juan es uno de los que arden. San Pablo, uno de los marcados. Juan es tanto el apóstol del amor que no necesita decir nada sobre sus comienzos. El amor y el servicio comienzan para él al mismo tiempo y también su misión. Pablo, en cambio, recibe un día la huella ardiente tras una historia anterior. Se ve obligado a servir, y es en este estado de servidumbre donde debe encontrar la libertad del amor. Por eso los dos actúan de forma diferente. Cuando Juan ejerce su apostolado, lo hace todo en nombre del amor del Señor. Lleva el fuego que arde en el Señor y a través del Señor en él a explicar. El fuego del amor es para él la sustancia misma del apostolado. No necesita comentar extensamente al Señor y menos aún mostrarse a sí mismo. Simplemente tiene que dejar actuar al fuego. Pablo, en cambio, el marcado, se ve obligado a volverse sobre sí mismo para explicarse. En cierto modo, tiene que señalar la marca y mostrar sus efectos para volver de ella al pie que la causó. Pablo debe hablar siempre de sí mismo para abrir el camino del Señor. La Iglesia no debe clasificar por sí misma estas dos formas de misión en una escala de valor. Pero si miramos las cosas desde el punto de vista del Señor, desde el centro original de la misión, podemos decir que es más fácil mirar que caminar.
Pero por otra parte, se está más cerca de la región por la que se camina que de la que se ve desde lejos. Poseemos más verdaderamente la montaña cuando la hemos escalado que cuando la hemos mirado. Y en la pasión del Señor muchas cosas podrían habérsele ahorrado si hubiera podido simplemente abarcarlas con los ojos en vez de tener que alcanzarlas por el don de todo su cuerpo. Pero como es Dios, posee todas las cosas por la percepción y sus ojos no miran a distancia. Apocalipsis 2:19. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio fiel, tu perseverancia y tus últimas obras son más numerosas que las primeras. Aquí el Señor resume todo lo que tiene que alabar de la comunidad. Comienza y termina con sus obras. Estas obras son llevadas por el Espíritu de Dios porque son más logradas y más ricas porque son más desinteresadas, pero rodean también a la fe que ocupa un lugar predominante en relación con ella. Ocupan un espacio tan vasto que hacen a un lado muchas cosas que serían más importantes para el Señor. Y sin embargo, son tales que el Señor las alaba. Pero el resto, el amor, la fe, el servicio, la perseverancia, son alabados de forma secundaria a las obras. La comunidad ha puesto claramente el acento en las obras y les parece que aumentándolas, aumentan también el espíritu cristiano. Ese es el peligro constante en la iglesia, en las cosas grandes y pequeñas, allí donde trabajamos y no dicen nada al respecto. Organizamos todo con demasiada rapidez. Estableces, concluyes, te aseguras y te quedas quieto. Todas las organizaciones deberían estar únicamente al servicio de la vida. El amor, la fe y la voluntad de servir deberían ser primarios y los marcos externos secundarios, permitidos solo porque promueven la vida. Cuanto mayor es el aparato puesto al servicio de la caridad, más desaparece el contacto directo entre el hombre y el hombre. Por ejemplo, entre el pobre y la persona que en nombre de la comunidad le da limosna. El dispositivo, los medios que hay que proporcionar, las estadísticas engullen la mayor parte del trabajo. Y detrás se ahoga el amor personal, la fe personal y su servicio. Desde el punto de vista del reino de Dios, es mejor que el mayor número posible de personas actúen con amor, comprometiéndose personalmente, que hacer aparentemente el mismo trabajo por economía de medios, con menos gente y más organización. ¿Que sigue siendo su capa? Las contribuciones hechas a una obra colectiva le quitan casi todo su carácter cristiano. Incluso el mérito, que siempre es algo personal, se ve disminuido en esta empresa asociativa. Ya no se paga en persona, se ampara el anonimato de la asociación. Si se produce una persecución, es la organización la que se ve afectada, y el miembro puede tener la ilusión de estar a salvo. Pero es importante que un cristiano pueda encajar los golpes por sí mismo. El elemento neutral e intermediario les impide seguir a Cristo de forma verdadera y consecuente. Apocalipsis 2:20. Pero lo que tengo contra ti es que dejas que la mujer Jezabel, que se hace llamar profetiza, enseñe y extravíe a mis siervos, para que se entreguen al libertinaje y coman carne sacrificada a los ídolos. La comunidad debería estar allí para reconocer, discernir y juzgar a los espíritus, contempla incrédula este escándalo. La mujer que extravió a los sacerdotes procedía del cristianismo, conocía la misión sacerdotal, sabía el daño que podía hacer falseándola. Sin embargo, se dejó llevar por esta falsedad, le dio cada vez más espacio, la dejó crecer hasta el absurdo. Ella impresionó a los sacerdotes con sus dones, pero los usó mal y los engañó. Y los sacerdotes estaban tan descarriados que no se dieron cuenta de su caída. La comunidad debería haber vigilado y intervenido, pero como sus obras se fueron despojando cada vez más de la misión y la obediencia cristianas, perdió la medida de sus actos justos. Ya no podía ver que ella misma se estaba desviando hacia el absurdo. A fuerza de altruismo superficial, ya no vigilaba el cambio decisivo. En consecuencia, ya no estaba en condiciones de vigilar las acciones de sus miembros. La mujer
lleva a los sacerdotes a la lujuria, porque sabe que los separa de Dios. Ella conoce el tipo de lujuria que se experimenta una vez que se ha probado, y la utiliza de dos maneras. Para separar a los sacerdotes de Dios, como lo demuestra el hecho de que coman carne sacrificada a los ídolos, y para hacerse indispensable para ellos. Experimenta en su ser profético una especie de embriaguez extática que ha empezado a sobrevar y que ha puesto al servicio de la lujuria. El verdadero profeta, el verdadero extático, tiene siempre una objetividad última en el éxtasis, que es absolutamente esencial para la misión de profecía. El vidente puede ser de diferentes maneras en relación con el con el contenido de su éxtasis, y la forma de la objetividad cambia en consecuencia, pero ella misma debe estar siempre ahí. En primer lugar, puede haber una visión que tiene una especie de carácter provisional en la que el vidente no está implicado en absoluto en lo que ve. Si el contenido de la visión está destinado a ser retransmitido y no es solo un elemento preparatorio de una visión posterior, de un todo que se comunicará más tarde, puede ocurrir que solo se aclare después en el recuerdo y que haya que esperar hasta ese momento para atestiguar si eso es lo que vi. Al no haber implicación personal en el contenido de la visión, esta es la forma menos susceptible de abuso. También puede haber otro tipo de éxtasis en el que el contenido de la visión determina los sentimientos del vidente. Una imagen triste le entristecerá, una alegre le alegrará. Sus reacciones ante lo que ve son similares a las que tendría simplemente en la tierra, y cómo las imágenes y las experiencias pueden cambiar. No tiene ninguna inclinación personal, sino que se deja determinar por las necesidades del contenido. Y cuanto más se deje determinar, más indiferente será a sus propios estados de ánimo. Por último, puede ocurrir que una persona se vea totalmente arrastrada por el éxtasis, que desaparezca a toda distancia con lo que está experimentando. Todo su ser debe ser arrastrado por la alegría o el sufrimiento, o por alguna tarea carente de sentimiento. La entrega en este punto es un acto de obediencia, y esta entrega debe durar exactamente el tiempo necesario. El vidente no debe intentar prolongarla o acortarla. Tal vez tienda a desear el fin de una sensación muy dolorosa o la prolongación de una muy gozosa, pero pondrá inmediatamente esta tendencia a disposición de Dios en obediencia y no emprenderá ninguna acción por su cuenta. Esta tercera forma es la más peligrosa para quien no es indiferente. Cuando la mística no es objetiva, es decir, cuando el místico no sabe que solo está de paso y que lo que recibe no le está destinado al final, se aferrará al estado que siente, y éste se convertirá para él en el elemento principal. Por eso aspirará a este estado y tratará de recuperarlo. En cambio, el que es verdaderamente fiel a su tarea no perderá la obediencia ni siquiera en el éxtasis más elevado, y gozará también de una especie de sobriedad última. Si a un mendigo se le diera todo el dinero que quisiera durante una hora, con permiso para comprar lo que quisiera, si fuera perfectamente inocente, no se precipitaría a por el oro, sino que saborearía esa hora con alegría y sencillez, sin darse derecho a exigir más tarde otra suma de dinero, en virtud de lo que una vez se le hubiera concedido. Pero la mujer Jezabel, con su falsa exaltación profética, nunca ha conocido el verdadero éxtasis. Trata de aumentar sus falsos éxtasis mediante la lujuria. Apocalipsis 2:21. Le he dado tiempo para arrepentirse, pero no se arrepiente de su prostitución. Por extraño que parezca, el Señor le dio tiempo, pues suele exigir una conversión inmediata, pero la amonestó personalmente y le dio un plazo. En cierto modo, este plazo corresponde al tiempo durante el cual ella sirvió inicialmente al Señor. Ella se fue alejando poco a poco de él, y él quiere darle el tiempo que necesita para volver. En la paciencia del Señor hay una especie de gratitud por lo que ella ha hecho en el pasado. Pero debe utilizar este tiempo para el arrepentimiento y la penitencia. No le es dado convertirse solo al final. Su arrepentimiento debe comenzar inmediatamente y crecer con el tiempo. El tiempo que el Señor le da es su tiempo y debe ser usado como tal. Pero ella no quiere arrepentirse de su prostitución. El hecho de que no quiera arrepentirse es un obstáculo para su conversión. El arrepentimiento y la conversión requeridos serían, en primer lugar, el sentimiento del pecador ante el Señor, cuando sabe que el Señor
conoce sus pecados. El Señor ha desnudado el pecado, ha levantado el espejo en el que el pecador debe mirarse, y para ello lo único que tiene que hacer el pecador es querer lo que el Señor quiere y tratar de conformarse a su voluntad. Su falta se hace visible en la medida en que conforma su voluntad a la del Señor. Los contornos y el peso del pecado son totalmente objetivos en el Señor y en el Señor como Redentor. El espejo no son los 10 mandamientos abstractos, sino los 10 mandamientos en la pasión del Señor. La cruz se sitúa precisamente detrás de ellos, dando objetividad a este espejo de la confesión. De este modo pueden cobrar importancia varias cosas que hasta ahora parecían bastante inofensivas. Y ante este espejo no puedo disculparme por haber visto las cosas de otro modo. El espejo me las muestra como debería haberlas visto. Apocalipsis 2:22. He aquí que yo la arrojaré en un lecho y enviaré gran tribulación a los que cometan adulterio con ella, a menos que se arrepientan de sus obras. El Señor va a darle él mismo una parte de la tentación, poniéndola en una situación en la que está acostumbrada a entregarse a la prostitución. No la va a apartar de su entorno ni a aligerar su suerte, sino que por el contrario la va a poner en situación de perseverar en su pecado, de darle rienda suelta, como una piedra que rueda por la pendiente en la que es arrojada. A veces el Señor no quita la tentación, sino que la aumenta, aunque disminuyan las perspectivas de resistencia. Por eso puede exigir esfuerzos casi sobrehumanos en aparente contradicción con el amor que nos muestra. Como nosotros, Juan habría esperado que el Señor llevara a la mujer a un entorno que facilitara su cambio de actitud, pero no lo hace. Pero no le pide que haga ese esfuerzo sin antes ofrecerle explícitamente su ayuda y su fuerza. Como ella no aceptó esta primera oferta, la siguiente es mucho más difícil, y sin embargo el Señor sigue esperando que se convierta. Y no se puede decir que el mérito de su conversión será mayor ahora que la oferta es más complicada, que si se hubiera convertido en el plazo que el Señor había puesto a su disposición para este fin. Y la gran tribulación a los que cometan adulterio con ella. En el momento ofrecido, la mujer podría haber salvado a los sacerdotes junto con ella, pero ahora va a castigarlos también a ellos, aunque no hayan hecho otra cosa que continuar el mal que empezaron. En el prolongado pecado de los sacerdotes, el Señor no ve esta vez endurecimiento. La rutina se ha hecho tan fuerte que ya no aumenta, si podemos decirlo así, la importancia del pecado. La prueba que vendrá sobre ellos no será un castigo de expiación, sino de miedo, y la cuestión de su conversión queda completamente abierta, a menos que hagan penitencia por sus actos. Esta penitencia sería la confesión, porque en el mundo cristiano el mero conocimiento del propio pecado sin confesión carecería de sentido. El conocimiento en el Señor no es otra cosa que la confesión, que incluye la absolución. Esa sería también la vergüenza cristiana. Un cristiano que acude a la confesión sin aliento por el miedo, horrorizado por haberlo hecho, y el horror puede permanecer con él mucho tiempo después de la absolución. Ese cristiano ha experimentado la vergüenza fecunda del Señor. La vergüenza sin el conocimiento de la propia culpa y sin la visión de la salvación en el Señor es una desesperanza que se repliega sobre sí misma. La vergüenza cristiana nos une siempre en el Señor y nos conduce al Dios cada vez más grande. Tampoco me basta con conocer la relación causal entre el pecado y el castigo para avergonzarme de ser cristiano. También necesito comprender la ofensa que he cometido contra el Señor. El confesor puede intensificar la vergüenza de la confesión en un sentido cristiano. Puede llamar la atención sobre las circunstancias y consecuencias del pecado cometido. De este modo puede aumentar el efecto de la absolución para que el pecador tenga un encuentro más personal con el Señor. Y si el Señor puede en cierta medida aumentar la tentación, si el confesor o también el superior religioso puede acentuar la vergüenza, esto significa que en la vida cristiana no necesariamente tenemos que evitar todas las tentaciones, haciendo siempre una gran distracción. Un maestro de novicios no actuaría bien si librara a sus novicios de toda tentación. Al contrario, les pondría discretamente alguna que otra en su camino. Del mismo modo, haría bien no solo en no librarles de las humillaciones, sino en preverlas o dejar que sucedieran. Incluso el Señor fue tentado y a través de él la tentación se convierte en una situación cristiana positiva. Apocalipsis 2:23.
Daré muerte a sus hijos y todas las iglesias sabrán que yo soy quien escudriña las mentes y los corazones y que les pagaré a cada uno según sus obras. Así los hijos expiarán los pecados de su madre, y la muerte que les promete es desesperada. No permitirá que estos hijos de la prostitución compartan su luz. El Señor que Juan conoció es quien quiere atraer a todos hacia sí. Le resulta difícil conciliar esta amenaza del Señor con su amor. Ya ha recibido con dificultad, sufriendo en su amor lo que dijo sobre Jezabel y los sacerdotes. Y aquí para él es como si el amor sufriera la muerte, como si hubiera cruzado el umbral de un lugar del que nunca dudó, un lugar que siempre creyó existente cuando sus pensamientos se acercaron a él, un lugar está presente como mucho dentro de la voluntad de Dios para la salvación, como una amenaza para los vivos, pero nunca como un país habitado. Y ahora su corazón casi se detiene. ¿Existirá después de todo una muerte así? Pero el Señor revela inmediatamente el propósito de esta palabra, lo que hace tan fructífera su amenaza. Todas las iglesias sabrán que soy yo quien escudriña las mentes y los corazones. Las iglesias sabrán que los niños mueren, pero no podrán prejuzgar lo que les sucederá en el más allá. Y Juan también puede poner el destino de estos niños en manos del Señor. La iglesia a menudo sabrá con certeza que ciertos hombres están en el cielo, pero nunca podrá saber ni deducir con certeza que una persona esté condenada. Y Juan, quien verdaderamente pertenece a la iglesia, no necesita verificar el cumplimiento de esta profecía del Señor. Basta con que el Señor se encargue del destino de estos niños. Esto es lo único seguro aquí. Ninguno de ellos quedará con vida para que las iglesias experimenten más profundamente la gloria del Señor. Verán que Él sondea y prueba y que nada se le puede ocultar. Él prueba hasta la esencia más profunda de la mente, hasta los motivos últimos de las acciones. En el ámbito humano, los exámenes y sondeos, es decir, la inserción de una sonda en el objeto a sondear, que al extraerla produce una respuesta, siempre conllevan posibilidades de error. Quien se somete a esta prueba puede consciente o inconscientemente prepararse e introducir en la respuesta elementos subjetivos que no corresponden a los hechos. Pero la indagación del Señor es tan poderosa que siempre toca lo más íntimo, el corazón, y extrae objetividad incluso de lo más subjetivo. El Señor no depende de las palabras de quien examina, sondea con tanta profundidad que llega más allá de lo que el hombre mismo pueda concebir. En la iglesia, uno debe adherirse lo más posible a esta forma de sondear al Señor en lugar de inventar continuamente nuevos métodos externos. Esto presupone que quien sondea pertenece enteramente al Señor. Ninguna habilidad humana puede reemplazar este vínculo. Una vez que existe, las reglas cristianas para el discernimiento de espíritus son suficientes, incluso en los casos más difíciles, porque entonces uno sondea en comunión con el Señor, y el Señor está presente en todas partes. Donde hay mal, incluso mal oculto, Él está presente como quien lo condena, y donde hay bien, lo detiene y lo aprueba. Todo sacerdote debe estar tan unido al Señor que sea capaz de discernir. Entonces no habría necesidad, por ejemplo, de un especialista en misticismo. Esto no significa que en la práctica algunos no siempre discernirán mejor que otros. Y os recompensaré a cada uno según vuestras obras. Esta relación entre obras y gracia parece a primera vista indicar una relación proporcional, pero una vez que reconocemos que las obras se realizan por la gracia del Señor, también vemos que la gracia en las obras y en la gracia como recompensa son reflejo la una de la otra. Y cuando Juan contempla el amor del Señor que obra ambas gracias, reconoce el verdadero punto de unidad y ve que quien realizará obras con el único propósito de la recompensa prometida, pronto se encontraría fuera del amor. Para poder hablar así, el Señor debe saber que la voluntad exclusiva de trabajar, así como la posibilidad de calcular, ya están obsoletas. Su promesa está tan arraigada en el amor que solo puede considerarse eficaz en el amor. Obviamente, el hombre debe hacer por el Señor todo lo que pueda y esperar de Él todo lo que le ha destinado. Pero al mismo tiempo debe renunciar a la idea de una correspondencia exacta. El Señor lo ha destinado todo para Él, para que el hombre pueda dárselo todo, y su todo siempre será nada comparado con el todo del Señor. El Señor se presenta con amor ante su comunidad, y bajo la luz de su amor, las obras florecen. Su amor despierta en su pueblo la voluntad de corresponderle. Las obras
que así nacen son fruto de su amor y también fruto de la respuesta amorosa de los creyentes. Y cuando el Señor reconoce sus obras como propias, aunque provengan de Él y les promete su recompensa por ello, ratifica su palabra. Es cierto que esta es la perspectiva del Señor. Desde la perspectiva humana, hay una especie de pausa entre la oferta del amor del Señor y la respuesta humana. El ser humano es libre de responder o no, de responder de esta o aquella manera, de abrirse totalmente a la gracia o solo en parte. Desde la perspectiva del Señor, lo que importa es que el ser humano lo pille todo en el robo. Desde la perspectiva humana es que lo devuelva todo al robo. Pero en última instancia, ambas cosas son lo mismo, porque quien verdaderamente lo pille todo no puede malgastar la gracia, no puede acumularla para el camino, ni usarla como adorno personal. Como la gracia es siempre algo abierto e infinito, habrá algo de esta apertura en su respuesta. Nunca considerará suficiente su propio trabajo y nada se completará definitivamente para él, ni siquiera su contrición por sus pecados ya perdonados hace mucho tiempo. Pero esta apertura entre el mérito y la gracia, esta relación inamovible entre ambos, también proviene de las consecuencias del pecado original. Dado que el bautismo no elimina estas consecuencias, el bautizado jamás podrá librarse de sus pecados pasados, jamás podrá retornar por completo a la naturaleza del hombre paradisíaco. El hombre está y siempre estará infinitamente insatisfecho con la gracia y su deuda, a su vez, será infinitamente excedida por ella. Por eso cualquier rendición de cuentas es definitivamente imposible. Apocalipsis 2:24. A ti, a todos los demás en Tiatira que no aceptan esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos los llaman, les digo, no les impongo otra carga. Entre quienes no comparten esta doctrina, hay seguramente dos grupos. Algunos anhelan recibir y guardar la palabra del Señor, otros son más distantes, más difíciles de alcanzar, pero sin estar contaminados por la herejía. Una comunidad nunca está perfectamente unida, ni siquiera entre aquellos miembros que desean corresponder a la voluntad del Señor. La actitud básica requerida es seguir a Dios. Para el resto, tanto el Señor como la Iglesia permiten una gran libertad. Estos fieles no se han dejado engañar por conocer las profundidades de Satanás. Estas profundidades que deben conocerse son el pecado realmente cometido. Quien solo conoce la tentación, en cambio, solo conoce la superficie del mal. Eso también puede brindar un verdadero conocimiento del pecado, aunque aún no involucra las profundidades de Satanás, que solo se revelan en la medida en que se comete el pecado. El sacerdote inocente a quien se le confiesa un pecado horrible, si mide algo de él, tiene criterios para evaluarlo, pero no en toda su profundidad. Quien lo ha cometido, en cambio, conoce el abismo insondable del pecado. Este abismo solo se abre cuando el diablo colabora con el pecador. Es como la negación de la gracia, cuya grandeza solo puede ser medida por quien la recibe. No les impongo otra carga. El Señor no les deja otra carga que saber que desaprueba su tolerancia al mal. La reprensión del Señor en sí misma es su castigo. Y esta reprensión tiene realmente todo el peso de un castigo. El castigo y la recompensa nunca son obras objetivas, externas a los individuos. Se configuran en la medida en que son recibidas por aquellos a quienes están destinados. La búsqueda de Dios constituye la unidad de la comunidad. Siempre debemos preocuparnos por esta unidad, pero sin forzarla jamás en marcos que no son en absoluto previstos por Dios. Esta búsqueda de Dios actúa de manera diferente en cada persona. Por eso ningún cristiano debería preguntarse si otro reza mejor que él o si conoce más consuelo. Debería preocuparse sobre todo de que todos en una santa tengan una oración común, con una fuerza común, que todos vean en la fuerza de poder rezar juntos, de pertenecer juntos a la iglesia, la unidad de la que todos viven, por muy variadas que sean sus vidas. Solo al ministerio eclesial le corresponde ver quién lo hace mejor y quién no, no a la comunidad. Le corresponde a ella ser consciente de esta unidad de la esposa de Cristo. Entre los miembros de la comunidad, el ministerio deberá fortalecer sobre todo la unidad de las mentes sencillas, a la vez que procurará distinguir mejor a quienes prometen más con miras a la unidad. Por lo tanto, no fomentará la extravagancia ni nada que tenga un vínculo tenue con la unidad, y mantendrá únicamente esa diferenciación que la profundiza y la hace más viva. Por lo tanto,
en la dirección espiritual de todos los llamados y enviados, es necesario insistir particularmente en este punto de unidad y anclarlo profundamente en su espíritu. Apocalipsis 2:25. Solo aferraos a lo que tenéis hasta que yo venga. La carga que el Señor les impone no aumenta por aferrarse a lo que tienen, a lo sumo en la medida en que sus ojos se abren cada vez más a lo que significa seguir al Señor. Lo extraño es que el Señor no les dice que se preocupen por los pecadores, los han tolerado hasta ahora saben cuán pecaminosa fue su propia tolerancia, como la reprensión del Señor les ha inculcado. Pero el Señor se preocupa por los pecadores mismos. Juan seguramente se sorprende por esto, pues siempre que ha visto una injusticia, ha intentado involucrar su amor, pero entiende que el amor del Señor aquí simplemente exige obediencia. El Señor priva a la comunidad de la satisfacción de actuar apostólicamente. Debe contentarse con su carga. No dice que ella no tenga derecho a intentar que la carga impuesta sea útil para los pecadores. La deja libre para elegir el uso que hará de su sufrimiento, pues sufre bajo la carga, pero debe conservarlo todo hasta que yo venga. Él vendrá un día, en el momento que haya elegido, para liberarla de esa carga. Lo mismo ocurre con la confesión, desde el momento en que el pecador reconoce su falta, e incluso si no la comete más, la sufre con creciente intensidad, hasta que el Señor venga, es decir, hasta que pueda confesarse y recibir la absolución del Señor. En ambos casos puede haber un retraso durante el cual se deba soportar la carga, sin poder soltarla todavía. Este retraso, sin embargo, nunca es indefinido, sino que dura solo hasta que el Señor la libera, y la comunidad, como cada uno de sus miembros, debe recordar que el Señor ha prometido. Apocalipsis 2:26. Al que venza y guarde mis obras hasta el final, le daré poder sobre las naciones. Hasta el final. Es decir, hasta el momento que el Señor ha elegido como suyo, ya sea la muerte terrenal o un momento de encuentro con el Señor. Hasta entonces, no solo hay que hacer las obras del Señor, sino también guardarlas, protegerlas, hacerlas prosperar, mantenerlas vivas y permitir que la vida y el Espíritu del Señor se desarrolle en ellas. Esto es lo que significa vencer. El Señor no distingue aquí entre fe y obras. La fe se hace visible en las obras, está, por así decirlo, contenida en ellas. Y esta fe, a su vez, no es simplemente algo personal, que solo permanecería vivo en los individuos. Es tan propiedad del Señor que ofrece a cada persona su amor vivo. Y el vencedor es quien conserva la vida del Señor en él hasta que pueda restituírsela. Es quien mantiene vivo al Señor en sí mismo. Le daré poder sobre las naciones. El Señor comparte el poder porque ya lo tiene en sí mismo y también en los creyentes en la medida en que vive en ellos. En el versículo anterior, uno solo recibía la carga impuesta, sin estar autorizado para trabajar en el apostolado. Ahora, mantenerse firme en el Señor sirve como punto de partida para el apostolado más amplio. Esto, sin embargo, se mantiene en reserva hasta la hora de la victoria, al igual que Teresita se convirtió en patrona de las misiones tras servir fielmente hasta el final. Juan experimentó el doloroso final del Señor y también su resurrección, pero aquí revive, por así decirlo, las expectativas de sus primeros días como discípulo. Durante los primeros discursos del Señor, todos creían que conquistarían el mundo entero con Él, y luego los acontecimientos se desarrollaron de manera muy diferente. Pero ahora sabe de nuevo que esta primera promesa del Señor se cumplirá, que tiene poder sobre todas las naciones y que sus discípulos lo compartirán. Sin embargo, para que esto suceda, tendrán que haberla mantenido hasta el final mientras tanto. Apocalipsis 2:27. Él los gobernará con vara de hierro, como se rompen las vasijas de barro. Las naciones no lo tendrán fácil bajo este poder, solo comprenderán después de ser destrozadas, pero tampoco será fácil para los vencedores quienes tendrán que ejercer este poder inflexible. Y sin embargo, el Señor sabe que puede contar con ellos. Su obediencia se ha fortalecido en la tierra, han cumplido su voluntad con constancia. Así que hay una doble dureza aquí, para quienes son guiados y para quienes lideran. Y desde la tierra solo se verán las consecuencias férreas y las catástrofes que se suceden una tras otra, pero no obstante, serán guiados desde arriba.
Y quienes asuman este liderazgo lo harán en estricta obediencia al Señor. No en vano se menciona todo esto después de la discusión sobre Jezabel y los sacerdotes descarriados. Su pecado ha llegado tan lejos que la iglesia de Tiatira comprende que las medias tintas no lograrán nada. Se trata pues, de exigir una obediencia total que debe aparecer ante el mundo como una vara de hierro. Apocalipsis 2:28. Así como yo mismo he recibido autoridad de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. El Señor mismo recibió esta autoridad del Padre, el poder puro de la justicia, el poder de usar los medios para alcanzar el objetivo que el Padre le indica. Y cuando el Señor comparte esta autoridad y espera que se use en estricta obediencia, sabe que esta obediencia también proviene de su obediencia al Padre, porque el Señor también ejerce la autoridad en la obediencia, elige sus medios libremente, pero no arbitrariamente, con la mirada fija en la voluntad del Padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana que guía y anuncia el día. Por lo tanto, el Señor promete indicaciones visibles, un consuelo permanente que siguen señalando el camino. El vencedor no obedecerá de mala gana, sino voluntariamente, porque se sentirá guiado y vivirá como tal. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que tienen oídos son todos aquellos a quienes se dirige esta profecía del Señor, aquellos que han tolerado el pecado en su entorno, como la comunidad, aquellos que están endurecidos por el pecado, como la falsa profetisa, aquellos que permanecen fieles al Señor y crecen cada vez más en su servicio. De la promesa en su conjunto emerge con particular claridad toda la dificultad de ser cristiano. Comprender, llevar y compartir lo que es del Señor. Y si los rigores de la misión se describen a ti aquí con tanta agudeza, es para recordarnos que el Señor no los evitó y que tampoco puede evitárnoslos a nosotros. Ser iglesia significa seguir al Señor y compartir su destino. No es un destino insignificante. La mayoría de quienes desean entregarse por completo al servicio del Señor, ya sean sacerdotes o laicos, a menudo encuentran las dificultades demasiado grandes, incluyendo la resistencia dentro de sus propias filas. Es a ellos a quienes debe dirigirse esta carta. Dos cosas deben educarlos en la dureza consigo mismos. Primero, deben aprender a conformarse con llevar la carga sin el consuelo de un apostolado eficaz. Ser capaces de llevar algo que solo parece una carga es el prerequisito para todo trabajo posterior. Y luego deben saber de antemano que también tendrán que ser firmes como vencedores. Tendrán que hacer cosas que preferirían no hacer. Entonces solo podrán hacerlas en obediencia si previamente han aprendido a ser firmes consigo mismos. Quien es consciente y débil por naturaleza no puede oponer resistencia. Primero deben endurecerse para recibir poder sobre las naciones. Hasta aquí esa carta. La próxima será la epístola a Sardes. Apocalipsis 3, 1 al 6. Gracias por escuchar.